Continuando con el programa, tendremos ahora la presencia del doctor Juan Alberto Castañeda Méndez, de Perú. El doctor Juan Alberto Castañeda Méndez es abogado, docente universitario en pre- y posgrado e investigador del RENACYT, doctorando en Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Constitucionalismo Latinoamericano y Derechos Fundamentales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestrando en Derechos Fundamentales en la Universidad San Carlos III de Madrid y maestrando en Derecho Parlamentario y Técnicas Legislativas en la Universidad de Castilla de la Mancha. También ejerció la labor de abogado constitucionalista en la Procuraduría Nacional del Poder Judicial, Procesos Constitucionales en el Perú, y fue asesor parlamentario en el Congreso de la República del Perú. Actualmente es director académico y promoción cultural del Colegio de Abogados de la Libertad. Se desempeña como asesor constitucional en la Procuraduría General de la Municipalidad de la Municipalidad Provincial de Trujillo y socio principal de la firma Castañeda y Abogados. Asociado de la Academia Peruana de Derecho Constitucional, miembro senior de la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional. También es autor de diversos libros propios y colectivos, articulista en plataformas nacionales e internacionales. Recibimos así con un fuerte aplauso a Juan Alberto Castañeda Méndez, de la hermana República del Perú. Posiblemente haya sido el último vuelo, pero no la última idea en esta vida. Marcaba un promedio de las 3 de la mañana del 6 de octubre de Lima, Perú, en un vuelo para acá, esta hermosa ciudad de Santa Cruz. Y en un posible despegar de este vuelo, se observó un desperfecto mecánico en el motor. Felizmente, el capitán no decidió seguir con el camino. Volvimos al embarque y a las 5:30 nuevamente estábamos retomando un nuevo avión para esta hermosa ciudad de Santa Cruz. Con ese cansancio, con esa fatiga, nos recibió un hermoso sol que en realidad pensaba que no era así esta ciudad. Es la primera vez, un sol que me hizo recordar aquellos muy buenos años de mi ciudad natal de Trujillo, en el norte de mi país, Perú, pero sobre todo hizo recordar esa fraternidad, esa primaveralidad del afecto de su gente, de la organización, de ese trato maravilloso y sobre todo en una oportunidad de vida. Agradecer al arquitecto del universo por esta oportunidad, agradecer por este nuevo valor de entregar y compartir algunas ideas o reflexiones con ustedes, tanto a la organización, especialmente al Tribunal Constitucional, especialmente a mi buen amigo Paul Franco, quien independientemente de su investidura siempre nos ha tratado como buenos amigos y hermanos entre todos los expositores. Pero sobre todo a ustedes, estimados estudiantes, colegas, buenos amigos que nos reciben en esta ciudad, porque gracias a ustedes es el sentido de las ideas que podemos exponer. Sin ustedes el auditorio no tendría ningún tipo de posibilidad de poder exponer. A estos tres estamentos les agradezco y les pido un fuerte aplauso. Hay una gran frase que ha resultado de toda la producción general del Tribunal Constitucional que hemos tenido a bien observar y que reza: los derechos no se conocen, los derechos que no se conocen son aquellos derechos que no se ejercen. Vaya frase con la cual quisiera empezar esta disertación, porque en realidad hay algo que añadirle más, es muy cierto, pero también aprender a cuestionar lo que tenemos es muy valioso, bastante valioso. Yo me voy a solamente centrar en dos ideas puntuales: la necesidad de un protocolo, o en todo caso la necesidad de conocer los instrumentos internacionales
para generar de manera futura, quizás con algún tipo de protocolo o investigaciones, a una audiencia de convencionalidad. Segundo, dejar algún tipo de cuestionamiento a los efectos de los precedentes vinculantes, tanto del orden constitucional y del orden convencional. No me voy a centrar mucho en el desarrollo de la convencionalidad, porque tenemos entre nosotros la cabalidad y magistratura del profesor Néstor Pedro Sagües, quien ya nos va a ilustrar con semejante capacidad. Entonces, en ese hilo conductor de metodología, me permito explicarles. Sobre lo primero, sobre la necesidad del tema de la audiencia de convencionalidad, es muy importante recordar algunas ideas importantes, matices, pero de manera quizás en otro lenguaje, ¿no? Y también de manera crítica. Lo relativo al Estado constitucional, del cual muchos de ustedes conocen y mucho hemos platicado, inclusive hay bastante doctrina y jurisprudencia sobre este tema. Principalmente, el Estado constitucional, para quien suscribe, para quien habla, tiene 3 puntos elementales del cual no se puede perder perspectiva. Por un lado están los derechos fundamentales, perfecto. Pero hay 2 estamentos que sí exige una atención muy, pero muy preocupante y necesaria, al menos para América Latina, que tiene que ver con la cautela o siempre proteger este asunto de la legitimidad de las instituciones democráticas. Cuán importante es seguir pensando en la necesidad de que la población o la sociedad confíe en sus instituciones democráticas, la que hace de alguna u otra manera fortalecer el Estado constitucional. Pero asimismo, la preocupación de ejercer los deberes que tenemos nosotros como ciudadanos, pero sobre todo que nos necesita el Estado constitucional para que éste se materialice, se concretice. Porque la idea de todos nosotros aquí, como también los amigos que nos siguen en redes virtuales, no es una necesidad de poetizar, de romantizar el derecho, aunque muchas veces nos han juzgado así a los constitucionalistas, ¿no? Los románticos del derecho. Claro, porque la idea básicamente no es enervar discursos teóricos. La idea es que estos discursos teóricos tengan al menos una posibilidad de eficacia, una posibilidad de concretización, una posibilidad de que pueda llegar al ciudadano, al magistrado, al funcionario, para que se pueda realmente ejercer. Es de ahí donde de alguna u otra manera pueda permitir que este Estado constitucional tenga una raigambre, una identidad constitucional, o como se llamará por la doctrina, un sentimiento constitucional. En esta lógica de estos 3 estamentos, nosotros también tenemos que recordar este asunto, ¿no?, de la Constitución. La Constitución ha traído consigo una lectura muy importante, y ustedes no me dejarán mentir, que tiene que ver de pronto de postulados que de manera muy ceñida y rigurosa, mi buen amigo Fabián ha citado varios autores, ¿no?, relativo de pronto a la conceptualización de la Constitución. Sobre ello, de pronto recordar Kelsen y a otros autores. Pero si queremos de pronto acentuar esta concepción de la Constitución, yo les traigo lo siguiente. La Constitución ha dejado hace un buen tiempo, y espero que sea así, al menos de manera consciente que sea así, que no es una Constitución o una norma meramente política, ¿verdad? No es una norma de la cual única y exclusivamente sean de aspiraciones políticas. Se entiende que es una concepción que ya hemos pasado, que ya hemos superado, y que al día de hoy es una Constitución de la cual se puede exigir su cumplimiento, lo que conoceremos de manera técnica que es dispositiva, que se puede solicitar el cumplimiento de sus disposiciones, de su articulado en nuestra vida, sea a nivel judicial, a nivel democrático o entre nosotros. Exigir el cumplimiento si es que algún tipo de vulneración de derechos se esté cometiendo por alguna institución del Estado o entre nosotros de empresa privada hacia los ciudadanos. Pero asimismo hay algo muy importante. Muy importante. Siempre se ha dicho, inclusive en este contexto, advirtiendo la fórmula reciente de Chile, como también hay varias intenciones, inclusive en mi país, de Perú, la nueva Constitución, ¿no? Hay un concepto que quizás perdemos mucho de perspectiva, ¿no? La Constitución no es el texto puesto, no es el texto positivo. La Constitución no obedece en realidad a su texto en su literalidad.
Muchas de las cosas de la Constitución se ha hecho desde un ámbito dinámico, histórico y cultural, que se debe en gran medida a la interpretación que otorgan los jueces, pero que también conforman muchos, en mucha medida, las tensiones políticas o las decisiones de los órganos democráticos también. Pero también en ello incidimos nosotros como ciudadanos en la medida que participamos, sea por acción o por omisión. A lo que voy es que la Constitución se hace desde el barro de la historia que nosotros participamos. No responde en puridad a un texto puesto, responde en la medida que nosotros permitamos que esto esté con nosotros día tras día. Por eso es que la legitimidad obedece a un contexto histórico antes que a un contexto normativo. Vamos a acercarnos un poquito más de esta apertura al tema de convencionalidad. Se ha criticado en algunas zonas doctrinarias de que la convencionalidad no tiene una apertura constitucional y que en gran medida la Corte lo ha exigido, ¿no? En alguna jurisprudencia, de que tenga una apertura inicial legal y constitucional para que se pueda efectivizar esta normativa procesal convencional, como también sus criterios interamericanos. En el caso peruano, hablando un poquito del derecho comparado, en el derecho peruano, ¿lo tenemos esta apertura constitucional? Claro que sí. La cuarta disposición final transitoria, de manera clara, inclusive el artículo 3 de la Constitución, la interpretación de los derechos fundamentales se entenderá conforme a este texto, pero también lo que se advierta por los tratados internacionales. Claro está, en los tratados que somos parte. A lo que voy, el bloque de constitucionalidad, con esta apertura constitucional, llega a tener esta bisagra constitucional o llega a permitir que esta interpretación pueda ingresar al razonamiento judicial como también administrativo. Sí, muy bien. El problema no es esta apertura constitucional. El problema es cómo se aplica esta interpretación de la Corte como también de la Comisión y también de los tratados internacionales. Solamente un ejemplo, y lo dejo quizás para algún tema crítico después de esta charla. En el tema de género, por ejemplo, que muy bien impulsa la doctora Gallardo, por cierto, en el caso peruano tenemos las famosas, y que seguramente acá en Bolivia también, sí, también, el otorgamiento de las medidas de protección. Las medidas de protección en un contexto de violencia familiar, por no decir la totalidad de las resoluciones que se otorgan, se citan a la Convención de Belén do Pará y otros tratados internacionales. El problema no es la cita o el recurrir a la Corte Interamericana en sus instrumentos o en su interpretación, sino que solamente se cita de manera ad abundancia, solamente para colocar un argumento aludido a la Corte. Pero lo que nos pide, o la Corte lo que nos llama la atención, no es citar, sino que ese razonamiento se puede interiorizar en nuestra actividad. Y ahí va el esfuerzo. Inclusive, nuestro Tribunal Constitucional, que muchos de nosotros estamos criticando esta última decisión, es que ha replanteado y reasignado un nuevo sentido al derecho a la defensa por excepción. Es decir, cómo se debe entender el derecho de la defensa en contextos de medidas de protección por violencia familiar. Es decir, se puede exceptuar del derecho a la defensa cuando se dicta una medida de protección. ¿Y dónde se tendría que ver? En el AQUEM. Cuando uno recurre o apela, recién en la sala se verá si es que se ha vulnerado ese derecho o no, porque en primera instancia se puede omitir este derecho. Les dejo esa problemática en el país para un poquito centrarnos en esta idea. La necesidad de internalizar la exigencia de la convencionalidad no va por una mera ornamentalidad de citar jurisprudencia. Quizás por los textos académicos o doctrinarios, sí, pero la idea de nuestra actividad diaria como jueces, como abogados, es una exigencia de que incide en el razonamiento. Como muchas veces les digo a mis alumnos, ¿no? Cuando indiquen una demanda, fundamento de derecho, ¿no? No es básicamente citar las leyes, ¿no? Porque bien se ha citado. Fundamento de derecho, artículo de la Constitución, artículo del Código, etcétera. Pero eso no es el fundamento de derecho. Fundamento de derecho es que cites el artículo, pero también otorgues un esfuerzo interpretativo de cómo se tiene que entender este artículo para efectos del caso que se quiere resolver. Esta idea o esta secuencia de ideas, ¿a qué nos lleva este primer punto de la audiencia de convencionalidad? Se está trabajando y de manera, creo, correcta en algunos sectores de América Latina,
de crear algún tipo de pronto de protocolo que son para las audiencias de convencionalidad. En alguna medida nosotros hemos tenido una expresión más o menos de esto en Perú, en el caso Fujimori, pero que tuvimos intenciones pues muy ingenuas, ¿no? De cómo llevar, cómo discutir estos niveles, cuál sería el punto de discusión en una audiencia de convencionalidad sobre un tema de crimen de lesa humanidad, entre otros, cuál es el parámetro a seguir, cómo llevar este tipo de audiencia. Pues yo iniciaría con algo, y de la cual justamente aterrizo como propuesta de este primer punto. Se está trabajando y ya se está ejerciendo en una universidad privada relativo al curso de convencionalidad. No en tanto únicamente enseñar el devenir de las sentencias de la Corte Interamericana, sino esto cómo incide en el razonamiento judicial y cómo poder aplicarlo en la solución de un caso. Porque se quiera o no, hay sentencias de la Corte Interamericana que tienen algún tipo de exceso en las competencias de un Estado. Claro que sí. Entonces, la idea va, en principio, en forjar la necesidad de conocer instrumentos internacionales. Y con esto que veo varios estudiantes universitarios, es que al menos por alguna materia de especialidad en penal, civil, etcétera, pues conozcamos algunos instrumentos internacionales, que créanme, y estoy muy seguro, que ese es el nuevo reto, la nueva contemporaneidad, la exigencia de estos tipos de audiencia. Desde ahí, el llamamiento para reconocer la evolución jurisprudencial, pero también el dominio de esto en un litigio que, así como existe en penal, en civil o en constitucional, el litigio en convencionalidad. Segundo, el segundo punto que tiene que ver con el precedente vinculante, que más que de alguna otra manera explicarles en qué va, es más bien acentuar en una problemática que de pronto no lo tenemos tan conformes en nuestro país. Quizás entre algunos colegas sí, pero al menos en nuestro país, Perú, no. ¿En qué sentido va? Ustedes saben que el efecto de un precedente vinculante tiene que ver con esta categoría erga omnes, ¿verdad? Es decir, que el efecto de una sentencia irradia para todos. Nosotros en el año 2004, un precedente vinculante del Tribunal Constitucional indicaba de que se puede aplicar control difuso de constitucionalidad por la administración pública. Es decir, la administración pública podía ejercer o advertir si algún tipo de norma administrativa o ley contravenía a la Constitución, lo podía dictar una autoridad administrativa. ¿Sabes qué? Esto no se aplica para este caso. Listo. Pero para el año 2012, el mismo Tribunal Constitucional corrige este precedente, que es el caso Consorcio Requena, indica, no, aquí hubo un error interpretativo del artículo 38 de la Constitución. No, la administración pública no puede hacer un control difuso de constitucionalidad. Solamente lo hace el Poder Judicial. Ellos son los únicos capaces de ejercer el control difuso de constitucionalidad. Entonces, el precedente vinculante activo en el Perú es este último, que el Poder Judicial es el único y exclusivo que puede hacer control difuso de constitucionalidad. 1. 2. En la evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana, tenemos al caso Hellman versus Uruguay. El caso Hellman versus Uruguay nos indica de que no únicamente la exigencia está en el Poder Judicial, sino en el estamento administrativo y ciudadano también. Si es así, es decir, que se debe velar por los derechos fundamentales en sede de la administración pública, y el Tribunal Constitucional peruano me dice que no, únicamente es por el Poder Judicial, este conflicto de precedentes, ¿cómo lo resolvemos? Si es que llegase a un punto de discusión doctrinaria o judicial, ¿bajo qué criterio sería esta precedente vinculante interamericano válido frente a un precedente vinculante constitucional del Tribunal Constitucional también válido? Con esta incógnita, que quizás se pueda resolver posterior a la magnífica ponencia del profesor Néstor, quisiera concluir con lo siguiente. Hay una cuestión muy elemental y del cual procuro cerrar esta exposición. El Estado constitucional, desde un punto de vista quizás teórico, pero más un tema práctico, es advertir que siempre está en un constante cambio, en una constante exigencia evolutiva. Ya hablamos propiamente de Estado convencional, por ejemplo, pero no podemos perder de perspectiva, y quizás sea un discurso reiterativo,
pero que los reflectores que están tanto en los derechos fundamentales, del cual es muy bueno, pero no podemos dejar cegarnos por estos reflectores en los derechos, en inadvertir y no ejercer nuestros deberes y sobre todo de fortalecer esta democracia que tanto queremos, tanto en libertades, pero también en responsabilidades. Muchísimas gracias. Muy bien, y queremos agradecer por su brillante exposición a nuestro expositor Juan Alberto Castañeda Méndez, se nos visita desde el hermano país del Perú. Bienvenido a Bolivia, siéntase en casa, por favor. Y es que en este momento queremos agradecerle y entregarle su certificado de reconocimiento por su gran aporte académico como expositor en este evento internacional a cargo de la magistrada Karen Lorena Gallardo Cejas. Por favor, adelante. Y bueno, en este momento se hace la entrega respectiva de este documento a nuestro expositor que llega desde el hermano país, Perú.